Hoy vengo a recomendarles un álbum que es una verdadera joya de esta música. Un álbum que forma parte de lo más preciado de la música afrolatina internacional y seguramente de lo más preciado de todos ustedes los que disfrutan de la salsa. Hoy vamos a hablar de Brujería, de Mark Dimond. Brujería, Bobo. La que lo gustan los espiritistas. Lo primero que debemos saber de Mark es que fue apodado Marcolino por allá en las grabaciones de la orquesta de Willie Colón y que su apellido lo han hecho de mil maneras, Dimond, Diamond, pero realmente la pronunciación debe ser Mark Dimond o Marcolino Dimond. Brujería es un álbum que se grabó en 1971 y es el resultado de la visión que tenía Larry Harlow para el desarrollo de la Fania Records, donde era productor y donde tenía todo el apoyo de Jerry Masucci para atraer nuevos talentos y para hacer cosas que fueran engrosando ese line-up de artistas importantes que tenía la compañía. Marcolino fue el pianista de la orquesta de Willie Colón, la naciente y joven orquesta de Willie Colón, con quien tenían la misma edad, los dos son de 1950. Entró a la orquesta a reemplazar a Dwight Brewster y a un montón de músicos que no estaban dando la talla en el primer LP llamado El Malo, y llegaron para el segundo álbum titulado The Hustler, y es precisamente en este álbum donde por primera vez aparece en la carátula el gran Marcolino Dimond. Mark Dimond, músico afroamericano, de padre supuestamente cubano, el cual nunca conoció, y de su madre americana. Hacia esta grabación en 1968, Willie Colón reforzó su orquesta con músicos jóvenes, pero de mejor categoría. Ahí fue donde entraron el Indio Rosario en el bongo, el señor Nicky Marrero en el timbal y el piano del gran Mark Dimond, que en esa época apenas era un joven de 18 años. El tema instrumental de Hustler le permitió a Marcolino desarrollar un solo de piano que dejó boquiabierto a los productores, los cuales dijeron: wow, ¿qué es esto? ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este tipo que está tocando estilo Eddie Palmieri, pero con la cadencia de Monk? Una categoría impresionante para un joven de 18 años, haciendo una técnica sumamente depurada y bien lograda. Y a partir de esa grabación en The Hustler vinieron otras grabaciones para la orquesta de Willie Colón, donde duró 3 años. Y cuando el manager de la orquesta, Richie Bonilla, decidió empezar a eliminar a la gente que estaba muy metida en temas de drogas, salió Marcolino de la orquesta de Willie. Pero Larry Harlow, que era el encargado de buscar los nuevos talentos, se había fijado en Mark. Y no solamente se había fijado como pianista para hacer una nueva producción, había propuesto a Mark Dimond como pianista para que estuviera junto a él en el desarrollo de las nacientes Fania All Stars. El único pianista de planta que tenía la orquesta era Larry Harlow. Eventualmente aparecía Richie Ray, pero Marcolino iba a ser esa dupla fundamental para desarrollar la música de Fania Records. Tenía un sonido muy similar y una cadencia maravillosa y un estilo incomparable. Palmeriano, pero también muy jazzístico. Entonces Johnny Pacheco y Larry Harlow deciden hacer una producción para este músico. Lo primero que había que hacer para poderlo volver una estrella de Fania era hacerle una producción propia, donde él apareciera en la carátula, donde hubiera visibilidad del artista para poderlo lanzar como una estrella. Y decidieron lanzar un álbum titulado Brujería, con todas las canciones compuestas y arregladas por el propio Mark Dimond. Y para este álbum contaron con la presencia de un joven también de apenas 21 años, cantante del barrio, venido de Puerto Rico, con un sonido especial en su voz, con una cadencia especial, con un dejo estilo la voz, pero también con un muy sólido estilo arraigado en el barrio y en el canto dulce puertorriqueño, llamado Ángel Canales. Yo creo en brujería por lo que me pasó.
Y así fue como estos dos muchachos se unieron y Marcolino pudo desarrollar toda su música en los estudios de Fania Records y hacer este primer álbum que titularon Brujería. Álbum que pasó sin pena ni gloria, álbum del cual se hicieron muy pocas copias, por eso sé que muchos de ustedes no lo conocen y sé que muchos de ustedes conocen la reedición que hizo Fania varios años después, 6 años después. Pero este álbum es un álbum legendario de la historia de esta música. Marcolino se valió de algunos jóvenes músicos como Richie Montañez en el trombón. Muy importante la presencia de un joven talentosísimo en la percusión llamado Antonio Tapia, gran amigo de Ángel Canales. Luis Rivera en el bongo, quien años más tarde, tal vez 10 años más tarde, empezaría a formar parte de los 6 del Solar y fue el bongocero original de los 6 del Solar de Rubén Blades. Los bajos los puso Fania, eran nada menos que Guagua Rivera y Andy González. Y los coros estuvieron a cargo de Ismael Quintana y Justo Betancourt. El álbum presenta 7 canciones en las cuales se demuestra la categoría de Marcolino en sus solos. Les recomiendo temas como Tiene Sabor, Mi Ermita, que tiene un solo de piano legendario, El Barrio, y el que le da título al álbum, uno de los temas más importantes de esta música, Brujería. Lamentablemente y debido a la fuerte adicción a las drogas de Marcolino, su personalidad no le dio para poder ser líder de una banda. No pudo desarrollar una orquesta como lo quería Harlow para poderlo destacar como uno de los pianistas líderes de este movimiento musical. Su influencia en los demás músicos fue impresionante. Los pianistas de la época, todos los pianistas de esa época, Oscar Hernández, Gilberto Colón, todos los jóvenes muchachos que estaban trabajando en el ambiente, todos lo tenían como referencia porque él tenía la facilidad de cohesionar a Eddie Palmieri con Thelonious Monk, traer lo más básico de lo afrocubano y unirlo con lo más progresivo del jazz. Ese era Marcolino, ese era el gran Mark Dimond. Entre el año 71 y 75, Marcolino empezó a trabajar en los estudios de Fania Records, grabando para el sello Cotic, grabando para el sello Alegre, grabando para el sello Vaya, que ya eran sellos subsidiarios de Fania, y pudo estar en grabaciones muy importantes como el álbum Mi Debilidad, el álbum que fue la ópera prima en Fania Records de Ismael Quintana. ¡Come, Marcolino! También en el primer álbum como solista que realizó Héctor Lavoe, en el piano estaba Mark Dimond. En 1975, Larry Harlow decide ayudarle en una nueva producción donde dos personajes muy importantes de ese barrio vanguardista, como Frankie Dante, el líder de la banda Flamboyant, y Mark Dimond, que no había podido despegar como líder de su propia banda, hicieron un junte el cual no se logró completamente, pero que dejó como resultado un álbum maravilloso, magnífico, que ustedes todos conocen y admiran. Beethoven's Fifth, el quinto de Beethoven, con Marcolino y Frankie Dante. Actualmente Mark participó en grabaciones, estuvo haciendo algunas presentaciones con el Conjunto Libre, estuvo trabajando, haciendo cosas interesantes. Fania Records en el 76 le produjo otro álbum llamado Alexander Review, que fue un álbum donde él trató de experimentar con sonoridades norteamericanas, cantando incluso y uniéndose a músicos como el hijo de Thelonious Monk, que formó parte de esa grabación, pero que no tuvieron éxito y que no tuvieron la difusión ni la trascendencia dentro de la música, y menos en ese momento del boom de la salsa y del auge salsero. Marcolino empieza a desaparecer, sus visitas asiduas a los centros de rehabilitación lo tuvieron durante grandes temporadas interno. Cuando salía, volvía y recaía y perdía el conocimiento y se perdía en una maraña de sensaciones idílicas causadas por el efecto de las drogas, y se perdía lo musical, se iba destruyendo poco a poco. Alguna vez pasó por el estudio de Cotic y encontró a los hermanos Lebrón grabando su disco de 10º aniversario. Y
le pidieron que tocara un solo y grabó un solo para los hermanos LeBron, cosa que casi nadie conoce. Algo terrible de la producción de Fania y de todo este manejo del emporio Fania Records fue que en 1977 el sello Alegre Records había firmado a Ángel Canales y decidieron sacar este álbum. Después de un álbum llamado Sabor, Ángel Canales mostró que estaba liderando una orquesta maravillosa, que estaba haciendo un excelente trabajo, y en 1977 decidieron sacar nuevamente al aire este álbum y lo titularon Ángel Canales más Sabor, aprovechándose de la figura de Canales, lanzándolo a él como estrella, lanzándolo a él como cantante principal y con las mismas canciones que se habían grabado en el EP de Brujería. Este y este son exactamente el mismo disco. Tuvo muchísima más difusión, tuvo muchísima más distribución y mucha gente lo conoció con el nombre de Ángel Canales más Sabor, cuando en realidad era Mark Dimon Brujería. Eso le causó problemas a Canales. Mucha gente lo calificó de traidor, mucha gente lo calificó de plagio. Mucha gente dijo que él se había aprovechado de este tema cuando fue una movida completamente industrial. Fue una movida hecha por las disqueras. Fue la movida en la cual Fania Records, como dueño de Alegre Records, quiso lanzar a este cantante, aprovecharse que tenía en el estudio esos registros sonoros del álbum de Brujería de Marcolino y convertirlo simplemente en Canales, Ángel Canales más Sabor, y eliminaron a Marcolino del disco. No aparece por ninguna parte, solamente en los créditos de las canciones en el sello del disco. Mi querido amigo Andy Harlow me cuenta muchas historias sobre Marcolino. Fue él quien le presentó a Mark Dimon a Willie Colón, porque inicialmente tenían un sexteto. El sexteto de Andy Harlow, donde cantaba Ismael Miranda, quien después se fue con su hermano Larry, y donde tocaba el piano Mark Dimon apenas con 16 años. Y fue él quien le recomendó irse a Fania Records a trabajar con la orquesta de Willie Colón. Andy me cuenta que un día, sobre 1985, ya él viviendo aquí en Miami, llegaron a tocar su puerta y cuando él abrió, vio la figura de un moreno, de un negro, muy mal presentado, con vestigios de noches sin dormir y de profundas batallas contra la droga, quien tocaba su puerta. Y Andy, muy sorprendido, dijo: Marcolino. Y Marcolino llegó a Miami a pedirle ayuda a Andy. Él se había enterado que su padre desconocido era cubano y que vivía en el área de San Francisco, en la bahía de San Francisco, y quería irse a California, para lo cual necesitaba dinero. Casualmente, para esa época, Andy y Larry Harlow estaban grabando un disco que llamaron Miami Sessions, y ahí, en ese disco, invitaron a grabar a Mark Dimon. Y en el piano, Marcolino, el negro fino, ataca. Fue su última grabación. Fueron los últimos registros sonores de ese piano legendario y magnífico, de ese piano que hizo que esta salsa tuviera otro nivel y que volvió a la salsa no solamente vanguardista, sino de un nivel avanzado en lo musical. A través de su madre, mi amigo Andy se enteró que Marcolino había estado trabajando en el área de San Francisco. Finalmente parece que conoció a su padre y, trabajando en un almacén de venta de pianos, él mostraba los pianos, él hacía demostraciones del piano y tenía que vender. Se sentó en uno de ellos, recostó su cabeza sobre el piano y falleció. El dictamen del médico fue una sífilis cerebral y Marcolino murió ahí con apenas 36 años, en el año 1986. La fecha de su muerte es algo que no se conoce con exactitud. Muchos que lo conocieron, mi amigo Andy Harlow, habla de 1986. Mi querido y respetado escritor de libros, coleccionista y conocedor de esta música, Sergio Santana Archibald, en su nuevo libro llamado Sobre una tumba, una rumba, habla de Marcolino y cuenta que en 1987 hubo un anuncio en un periódico de una ciudad de California donde estaba tocando Marcolino, es decir, que en 1987 aún parecía que estaba vivo. Y mi querido Tommy Muriel dice que Marcolino murió en 1988. No tenemos la fecha exacta, lo que sabemos es que murió antes de los 40 años y que dejó mucha música, que dejó solos de piano maravillosos y que le puso esa pimienta, ese sonido salsero, con una energía y con una fuerza que es incomparable.
y que lo ha hecho legendario y que lo seguiremos disfrutando y respetando por el resto de nuestra vida. Pero hoy venimos a hablar de Brujería, este álbum magnífico de 1971, Mark Dimond cantando Ángel Canales, la producción de Pacheco y Harlow, y esto es algo que ustedes no pueden dejar de tener en su discoteca. Si no lo tienen ahí, les hace falta. Búsquenlo. Largo recuerdo y reconocimiento para Mark Dimond, Marcolino. Marcolino, el bravo de Liz.